Hola, gancheros y ganchilleras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Fernando y te doy la bienvenida un día más a Ganchigurumi. No sé si alguna vez has necesitado o has querido hacer algún animalito y te has planteado la duda de cómo hacer el hocico, la nariz, etc. Tal vez si la querías bordar, la querías tejer. En cualquier caso, yo vengo a enseñarte dos formas para poder hacer hocicos de animalitos, de dos formas muy parecidas, pero con alguna diferencia. Así que espero que te ayuden y que te sirvan para tus próximos amigurumi. Pues nada, no te entretengo más y vamos a empezar. ¿Quieres tejer esta monada? Pues pásate por mi tienda y consigue su patrón. Hoy vamos a aprender dos formas para hacer hocicos de animal. Hocico redondo. Comienza con un anillo mágico y teje según la secuencia de incrementos. Haz el círculo tan grande como quieras o como necesites. Cierra el círculo con un punto deslizado y corta el hilo. Ahora que ya tienes el círculo, vamos a bordar la nariz. Para hacerlo, utiliza hilo negro o del color que desees. Inserta tu aguja desde la parte de atrás de la pieza. Sujeta el hilo en la parte trasera o haz un pequeño nudo. Ahora haz puntadas de un lado hacia otro como si fuera una línea gruesa. Necesitas hacer muchas puntadas para crear el grosor necesario. Si lo deseas, puedes ajustar un poco el hilo con los dedos para bordar un poco curvado. Esta es la línea curva que te va a ayudar a que tu hocico sea más adorable. Ahora, borda una línea vertical. Puedes utilizar el agujero del anillo mágico como referencia. Haz la línea tan gruesa como quieras. Y si es necesario, haz unas cuantas puntadas horizontales de nuevo para esconder este hilo. Hocico ovalado. Para crear la forma ovalada, haz una cadeneta inicial y teje en ambos lados. Si la deseas más grande, sigue tejiendo en vueltas. Como te dije, puedes sujetar el hilo en la parte de atrás con un nudo.
Y vamos a bordar. Una vez que la línea está definida, ¿qué te parece si hacemos un hocico triangular? Primero, dibuja las líneas que completan el triángulo. Intenta que sea lo más simétrico posible. Y después rellena todo el triángulo dando puntadas. Utiliza el vértice inferior del triángulo como referencia para bordar. E intenta no dejar ningún espacio. Por último, puedes corregir la línea superior para que se vea más bonita. Mira qué bien queda la nariz ovalada en el disfraz de Nandogurumi. Y ya utilizaremos la nariz redonda en un patrón. Pues bien, eso ha sido todo. Ya has visto cómo hacer estos dos hocicos, uno bordando en recto con una pequeña rayita vertical y el otro con forma triangular más parecida a la de los perritos. Esta de aquí quizá ya la hayas visto en Nandogurumi por mi stories en Instagram y si no, corre y suscríbete porque allí vas a ver cosas muy chulas. Y si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios que yo intentaré ayudarte. Como siempre te digo, espero que le des un pulgar arriba a este vídeo y lo compartas en tus redes para que llegue a más gente. Sígueme a mí en las mías para poder ver todas mis fotos y proyectos. Y suscríbete al canal y activa las notificaciones en la campanita que tienes justo aquí debajo para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!